Buenas noches, mi nombre es Miguel. Enseguida les cuento por qué no menciono mi apellido. Soy el segundo narrador de esta escenificación del Decamerón. El primero ha sido Ernesto, a quien acabamos de escuchar fabulando con el lenguaje de su guitarra. Les anuncio que el tema de la fábula que yo he elegido es ¿por qué creyó Giovanni Boccaccio que frente al inmenso dolor causado por la peste, los cuentos ingeniosos podían ofrecernos consuelo? Quiero comentarles, pues, lo que se imaginó Boccaccio al escribir el Decamerón y las lecciones que nosotros hemos tomado de él. Permítanme que lo haga con palabras escogidas, leyéndolas, es decir, valiéndome de este modo de expresión narrativa. Quienes me sigan elegirán el suyo. Emulamos a los personajes del Decamerón, fabulando cada quien a su manera. Como saben, seremos 10. El número no tiene nada de casual. Decamerón es una extraña palabra castellana que viene del griego y que significa literalmente 10 días. Deca gemera. Lo que Boccaccio escenificó fue pues el encuentro de 10 amigos que durante 10 días se reunieron en una casa de campo en las afueras de Florencia a contarse 10 cuentos cada noche. Son pues 100 cuentos, eso es el Decamerón. Nosotros reviviremos solo una décima parte. Estamos en el año 1348. La peste bubónica, la llamada peste negra, ha llegado a Florencia y pronto se expandirá por toda Europa, arrasando sin piedad con la población a su paso, en dimensiones peores aún que la pandemia que hoy nos asola. Boccaccio es testigo de esa tragedia y escribirá su gran relato solo un par de años más tarde. Su conmoción es inmensa y debe ayudarnos a contextualizar la supuesta ligereza con la que suelen leerse sus relatos. La presente obra, escribe en las primeras páginas, tendrá un inicio penoso y triste, como es el doloroso recuerdo de aquella peste mortal, funesta para todo el mundo y causante de hondo llanto para todos los que la vivieron. Pero no se trata solo de un inicio literario, está describiendo más bien el entorno vital, el clima entonces reinante de temor y ansiedad en el que se reúnen los 10 amigos florentinos, 7 mujeres y 3 hombres, y toman la decisión de huir de la ciudad y buscar en el campo un refugio de la epidemia. Por cierto, esta disparidad de género, 7 mujeres, 3 hombres, fue decisión de Boccaccio. ¿Qué lo llevó a ella, pese a compartir otros prejuicios de su época? Pues él mismo nos ofrece 2 razones. La primera es que dice sentir una mayor congenialidad con las mujeres por su sabiduría y su sensibilidad en asuntos del amor, por lo que las considera sus principales interlocutoras. Ellas son, literalmente, las destinatarias de su novela. La segunda es que, en su opinión, las mujeres padecen una injusta discriminación en el ejercicio de sus libertades,
sobre todo en asuntos de la hipócrita moral pública. Lo que él se propone denunciar, tanto mejor y más eficazmente si es a través de una comedia. Esto explica pues el protagonismo de las mujeres, no solo en la composición del grupo de amigos, sino igualmente en el desenfado con que quiebran las estrictas reglas del convencionalismo moral en los cuentos relatados. Boccaccio es consciente de que está componiendo una obra de literatura popular, una novela costumbrista y libertaria que se aleja de los cánones académicos y religiosos de la tradición. Fue él precisamente, y fue por eso, quien le puso a la famosa comedia de Dante, escrita solo pocas décadas antes, el nombre de Divina, para que así, por contraste, su propia comedia apareciera a ojos de la posteridad como humana o mundana. Esto sin dejar de mostrar su inmenso aprecio por el gran poeta florentino, pues lo evoca de modo enfático en el subtítulo del Decamerón. En todo caso, debemos tener muy en cuenta que tras la selección de fábulas divertidas y eróticas que pueblan su novela, había la intención de proponer una reflexión sobre el sentido de la vida en momentos de zozobra. La arquitectura de la obra es sofisticada y nos transmite en un tono filosófico, literario, la necesidad de cuestionar el orden moral vigente. Se compone, como hemos anunciado nosotros, de fábulas de amor, sabiduría y consuelo ante la pandemia. Los libros, las fábulas, las palabras, tienen esa magia de ofrecernos alivio en momentos de gran tristeza. El Decamerón viene ejerciendo un hechizo semejante desde hace siglos y esperamos que esta escenificación les ofrezca un eco de sus poderes curativos. La tradición en la que se inscribe es, por supuesto, milenaria, porque el sufrimiento nos acompaña desde siempre y el consuelo es una necesidad imperecedera. Recuerdo aquí lo que escribiera el famoso autor griego Gorgias en el siglo V a.C. en un célebre ensayo titulado Elogio de Helena, sí, la de Troya. La palabra, nos dice Gorgias, la palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo invisible y diminuto es capaz de realizar empresas fantásticas y divinas. Puede liberarnos del temor, mitigar la tristeza, encender la alegría o despertar la compasión. La palabra infunde en los oyentes el estremecimiento, los induce a la piedad, les arranca lágrimas, los hace sufrir de nostalgia. Gracias a la palabra, el ser humano puede identificarse con el destino de los demás, puede emocionarse y padecer con ellos, revivir su felicidad y sus adversidades. Evocando estas mismas ideas de Gorgias, comenta Irene Vallejo que ella siente resonar un eco similar en una frase que le parece de las más bellas del Evangelio. Una palabra tuya bastará para sanarme. Menciono a Irene Vallejo porque entre tantas lecturas que pueden servirnos de consuelo en estos tiempos, su reciente libro, El infinito en un junco, lo hace de modo ejemplar. Lo ha hecho para mí y lo hará para quien se anime a visitarla. Ella no cita a Boccaccio, pero se refiere sí a la tradición milenaria de la comedia mundana y traza un arco formidable, como tantos otros en su obra, entre Aristófanes y Charles Chaplin, un arco en el que se podría ubicar muy bien al Decamerón. En su opinión, Aristófanes, como Chaplin o como Boccaccio, encarnan la risa rebelde, disidente, y se interesan por la gente común y vulnerable. Si Charlotte aparece siempre como vagabundo, prófugo, emigrante, desempleado o alcohólico,
Los protagonistas de las comedias de Aristófanes son igualmente hombres y mujeres sin bienes ni nobleza, pícaros agobiados por las deudas, que trampean para no pagar impuestos, hartos de guerras, con ganas de sexo y fiesta. Todos ellos expresan un humor rebelde que desafía las relaciones de dominación, que resquebraja el aura de un mundo autoritario, que denuncia al emperador desnudándolo. Un humor que inquieta, nos dice, y es castigado. Tanto Aristófanes como Chaplin, nos recuerda Vallejo, tuvieron problemas con la justicia. También Boccaccio, el Decamerón, fue puesto muy pronto en el índice de libros prohibidos. Va siendo hora de que concluya, porque mi cuento no debe durar más de 10 minutos. Espero haberles transmitido el deseo de leer y escuchar las historias del Decamerón y la evidencia del lazo milagroso que existe entre el dolor, el amor, la palabra y el consuelo. Debo ahora pasar la posta. Boccaccio puso a cada narrador o narradora un sobrenombre divertido y familiar. Para mantener al menos el sentido familiar, nosotros nos llamaremos solo por el nombre, sin mencionar los apellidos. Pero será siempre Ernesto quien nos acompañe primero y fabule un minuto con su guitarra. Le doy pues el pase a Ernesto, pero pido a Vanessa que tome luego la palabra. Nunca había conectado con el tema de la astrología, más allá de leer los horóscopos de los diarios y maravillarme de la capacidad de crear un párrafo corto que se sintiese al mismo tiempo muy personal y fuese completamente genérico. Nunca había escuchado la voz de las estrellas o la voz desde adentro mío pidiéndome mirar las estrellas, o la voz de siglos y siglos de conocimiento heredado ofreciéndome respuestas en las estrellas. Nunca hasta que llegó esta pandemia. Como casi todos, yo también busqué afuera de los confines de lo conocido. Una vez que este se mostró como un periodo de tiempo con pliegues extraordinarios, también me pregunté, ¿qué quiero hacer con estos días, semanas, meses de práctica doméstica obligatoria? ¿Qué conocimiento, qué disciplina, qué sabiduría me he estado perdiendo? ¿Qué nueva habilidad puedo incorporar a mi mochila de herramientas? ¿Qué actividad me va a sacar la cabeza de pensar constantemente en la muerte, en la incertidumbre y en la deshumanización de los tiempos contemporáneos? Y entonces lo escuché. Un podcast argentino llamado Aprende Astrología. Me he hecho muy amiga de los podcasts en este último año. Reemplazan las voces de las personas que ya no veo y acompañan. He escuchado podcasts de todo tipo, peruanos, internacionales, en español, en inglés, de noticias, de ficción o sobre temas específicos, y no tenía ninguna intención de quedarme pegada con este en particular, pero algo me conectó.
la dinámica entre las dos conductoras quizás, o las palabras que usaban. O quizás fue mi ascendente en Piscis que finalmente se empieza a sentir cómodo ocupando mis prácticas cotidianas. No lo sé. El asunto es que empecé a escucharlo regularmente. Empecé a recibir muchísima información sobre una narrativa fascinante, porque eso es lo que es, entre otras cosas. La astrología es una narrativa rica y compleja, construida sobre una serie de arquetipos que hemos ido reflejando en nuestro conocimiento de los astros. Una narrativa a la que podemos acceder tal como accedemos a una novela de García Márquez, a la mitología andina, al universo literario de Tolkien o la teoría junguiana, para usar de marco en nuestra observación de la humanidad. Entonces empecé a recorrer el camino de la astrología. Y en este camino me he encontrado con muchas sorpresas, como enterarme que alguien, a quien siempre consideré irremediablemente racional, viene descubriendo la astrología desde hace más de 10 años. O al revés, que alguien a quien consideraba flexible de pensamiento descalificara radicalmente no solo a la astrología como disciplina, sino a mí, por el hecho de entregarle algo de mi interés y de mi tiempo. Tuve una conversación deliciosa con alguien que no me permitía comparar a la astrología con la psicología. ¿Cómo se me iba a ocurrir si una era una ciencia y la otra era básicamente un cuento para ignorantes? ¿Cómo se me iba a ocurrir comparar un paradigma del comportamiento mental y emocional del ser humano observado durante 130 años con un paradigma del comportamiento mental y emocional del ser humano observado durante 3000 años? Finalmente, decidí dejar de lado las discusiones, pasar de las opiniones de otros, porque ciertamente la ciencia, o digamos lo mejor, la academia científica, ocupa en mi vida un lugar similar al que ocupan algunas iglesias o la RAE. Y los beneficios de conocer cada vez un poco más de astrología se hacían evidentes. No es solo entretenido, es también iluminador y no es de ninguna forma determinante o definitivo. Es enriquecedor. Entendí muchas cosas desde mi propia experiencia, empecé a prever algunas actitudes. La riqueza de la información solo crecía conforme investigaba y casi de casualidad lo empecé a compartir. Y una vez que empecé a compartirlo, resultó vinculante. Me di cuenta de que ahí radica su verdadera magia, la razón por la que nos convoca desde hace miles y miles de años. Empecé a sentarme con amigas. Ojo, cuando digo sentarme, quiero decir compartir un espacio virtual a través de la pantalla. Y cuando digo amigas, quiero decir diferentes mujeres que se sintieron interesadas cuando me escucharon hablar del tema. Empecé a sentarme con amigas, a compartir lo que había ido conociendo y descubriendo y a hablar de una misma, de los diferentes ámbitos de la vida, de cómo cada uno de ellos posee una impronta, una energía que caracteriza la manera en la que una lo experimenta. Hablar de cómo la vida es el ejercicio de equilibrar estas energías y de cómo ese equilibrio es difícil de lograr, casi imposible, porque es inasible, es efímero, pero conocer cuáles son las fuerzas que lo generan es un punto de partida interesante. Confieso que más de una vez he cedido a la tentación de la performance. Me he engolosinado con el asentimiento visionario o con el discurso de la astrología terapéutica. ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de decir? Y por supuesto, ¿qué esperaban? Yo no puedo ser absolutamente neutral. Hay un aura alrededor de esto. Y soy actriz. Y por si eso fuera poco, tengo la luna en Leo. Lo que sí repito constantemente, y me ocupo de que se instale en la comunicación,
es que no existe algo escrito en las estrellas, en el sentido trágico que a veces le damos. No hay fuerzas predeterminantes contra las que no podamos accionar. Hemos recorrido un largo camino desde Aristóteles y a veces parece que lo hemos hecho únicamente para asegurarnos de que esos dioses no tienen control absoluto sobre nuestras vidas, ¿no? Al mismo tiempo, también sabemos que el libre albedrío no es una carta blanca y que la vida es eso que sucede mientras hacemos equilibrio sobre una línea tensa entre el yo y el todo. En todo caso, y solo por prevención, no soy ninguna experta, no creo en la astrología como una muleta, como un dogma o como una fuente inagotable de respuestas. En lo que sí creo es en esas sentadas con amigas, en las que descubrimos qué posición ocupaban los astros en el momento de sus nacimientos y vamos desgranando lo que significa haber nacido bajo la luna en Tauro o con Mercurio en Aries, qué cosa es el retorno de Saturno, cuáles son las características de un signo de aire o de un signo de agua. Esas sentadas en las que veo a mis amigas reírse de sí mismas, abrazarse, comprenderse, descifrarse un poquito más, con ayuda de ese mapa, de esa carta de navegación, de ese mandala que está dibujado pero todavía no está coloreado. Creo que esas sentadas con amigas son magia. Esa magia de la que hablé hace un rato que no es otra cosa que la capacidad de comunicarnos, de cuidarnos y de ocuparnos de nosotras, de abrazarnos y mirarnos con amor. Y esta, definitivamente, soy yo y mi sol en Cáncer. Gracias. Los dejo con Ernesto y le doy la palabra a Fieta. Si hay algo que extraño después de tantos meses de confinamiento, es viajar. Pero no solo viajar por viajar, salvo que esto signifique abrirse libremente al azar de encontrarse en un lugar ajeno y desconocido. Hace ya años que disfruto mucho más de lo que podríamos llamar viajes temáticos, ¿no? En busca de algo muy concreto, como las pistas que quedan hoy de algún personaje del pasado. Por mi trabajo he tenido oportunidades que ni siquiera alguien de fortuna tiene a la mano, ¿no? Se suele decir que los periodistas somos los pobres, yo diría más bien los ciudadanos mejor tratados. Son recibidos por gobernantes y celebridades, pueden conversar en privado con las grandes personalidades de su época y contarlo. Esta noche voy a relatar dos de estos viajes en el tiempo a través del arte, el amor y la leyenda. La reina de Saba,
oyó hablar a Tamrin, jefe de sus caravanas y dueño de 73 embarcaciones y 787 camellos, de un rey famoso por su sabiduría y equidad en el gobierno, que estaba construyendo un grandioso palacio y templo en Jerusalén. Tamrin, que había viajado tan lejos como hasta la India, no dejaba de alabar a Salomón y día a día la reina Sabea le pedía nuevas historias de este hombre admirable y ella, apreciada también por su inteligencia y su belleza, decidió emprender un difícil viaje de 6 meses a través del desierto. Cargada de valiosos regalos, fue a encontrarse con él y las leyendas difieren en cuanto a sus propósitos. Unas dicen que fue para enfrentarlo en un reto intelectual, de igual a igual, ¿no? Otras que el deseo y la admiración empujaron a esta reina virgen hacia un rey tan rico y poderoso como ella. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que posiblemente hayan sido ambos deseos y eso es lo que los atrajo. En 2003 me invitaron a Yemen en busca del rastro de la reina de Saba para una exposición arqueológica que iba a haber en Madrid. Ella se llamaba, o la llaman Belkis, Astarte o Maqueda, según las tradiciones yemení, fenicia o etíope. La mítica reina de Saba ha persistido en la memoria de la humanidad pese a las dudas sobre su existencia, ¿no? La Biblia, el Corán y el Kebra Nagast, que es el libro sagrado de los etíopes, citan su célebre encuentro con el rey Salomón hace unos 3000 años. El reino preislámico de Saba estaba en un territorio actual de la República de Yemen, que queda para ubicarnos al sur de Arabia Saudí, y a un lado el Mar Rojo, abajo el Índico, Omán al otro lado. Y en su época, hace estos 3000 años, Saba era un país rico, con avanzadas técnicas de irrigación, jardines floridos, era un gran productor de incienso, de especies raras y también de joyas, de piedras preciosas que provenían de otros pequeños reinos cercanos. Salomón también había oído hablar de la reina de Saba, según el Corán y la tradición musulmana. Un ave, la abubilla, le trajo noticias de esta reina bella, joven, alta y de piel oscura, poderosa, rica y sabia también, aunque le habían advertido de un defecto o algo que se decía de ella, debido a una antigua leyenda. Corría la voz de que tenía las piernas muy velludas y que quizá tenía pies de cabra. Entonces, el rey, que estaba un poco preocupado por esto, quiso hacer una prueba, y cuando ella finalmente llegó a visitarlo y le trajo todos los regalos que había preparado para él, la hizo ingresar a una sala donde el suelo había sido puesto como con losetas de cristal y abajo agua, simulando un estanque. Entonces la reina, al entrar ahí, instintivamente para atravesarlo y no mojarse, se levantó la falda, con lo cual él pudo ver, por supuesto, las piernas que en efecto sí eran muy velludas, ¿no? Pero a él no le pareció que ese fuera un defecto muy grande. Decía, lo que debe ser velludo es velludo y lo que debe ser pétalo de rosa es pétalo de rosa. Bilquis permaneció varios meses junto a él, un tiempo en el que ella le propuso una serie de acertijos que él iba resolviendo y él también le proponía lo mismo a ella. En todo caso, pasaron muchas horas conversando y las leyendas dicen que al final de la estancia engendraron un hijo, Menelik, que ella decidió tener en su propio reino, lejos de él, ¿no? Después de su partida se cuenta que Salomón tomó por esposas a 700
mujeres, además de 300 concubinas con las que intentó consolarse infructuosamente. Más de 20 años después, Menelik se presentó ante su padre, que lo reconoció en el acto porque tenía un gran parecido con él y lo consideró su heredero, lo ungió en Israel como rey de Etiopía, y el joven volvió a sus tierras, no sin antes apoderarse del Arca de la Alianza. Menelik es considerado el fundador del reino de Etiopía, dinastía que se prolongó hasta Haile Selassie en pleno siglo XX. Cuando visitamos este país, que estuvo hasta un par de años antes de que fuéramos nosotros, cerrado durante 40 años al extranjero, éramos casi los únicos foráneos que estábamos por ahí. Era un país en el que era todo obviamente muy extraño, ¿no? Los hombres iban todos con un enorme cuchillo curvo al cinto, con unas faldas, y todos con bigote y con unas ametralladoras colgadas al hombro, muchas veces chatarra en realidad de guerra porque no funcionaban, pero para ellos era importante llevar un arma. Las mujeres, las pobres, iban con unos burkas que las cubrían completamente, incluso con guantes en las manos, porque les parecía que era demasiada tentación que tuvieran las manos descubiertas, ¿no? Ellos además constantemente tenían los ojos como inyectados, no en sangre, pero digamos en un trance, porque ellos mastican constantemente la hoja del cat, que es como la hoja de coca, ¿no? Es una hoja fresca que la mastican y produce más o menos los mismos efectos, ¿no? Con lo cual era un sitio bastante aparentemente hostil, ¿no? Íbamos escoltados sí, pues íbamos con escolta a todos lados y atravesamos casi la mitad del país así escoltados y atravesando diferentes regiones, ¿no? Éramos como unas 10 personas y el paisaje era muy árido, había de pronto unas enormes torres, edificios que surgían en medio del desierto, son esas típicas construcciones del Yemen que son unos edificios, los rascacielos del desierto le llaman, ¿no? Todos hechos bueno, nosotros diríamos de adobe, de barro, ¿no? Que como que surgen de pronto al lado de un oasis. Y cuando uno se acercaba pensando que iba a encontrar, pues claro, con una ciudad de edificios tan grandes, pues algo parecido a una urbe actual, en realidad eran sitios casi medievales, con solo tierra en el suelo, cabras, perros, niños correteando y la gente haciendo su vida humildemente en estos extraordinarios edificios, ¿no? No voy a extenderme más sobre este viaje, pero hay una anécdota, bueno, una anécdota, hay una parte que es la que quizá más me emocionó, porque aunque viajamos por casi la mitad del país y siempre en busca de los rastros de la reina de Saba, prácticamente no se podía ver nada, ¿no? Y entonces, en un momento teníamos que ir a atravesar el desierto de Rub al Jalí, que es un lugar que solo puedes atravesar guiada por los beduinos, porque nadie más está, bueno, no solo autorizado, sino que simplemente ellos no permiten que nadie más lo haga desde hace siglos, y son los únicos que se saben orientar en el desierto. Nuestros escoltas nos llevaron una noche, salimos de madrugada del hotel, y llegamos a un lugar que se veía claramente casi que era el límite del desierto, porque eran unas dunas, ¿no? Aunque estaba muy oscuro y solo iluminado por la luna. Y nos quedamos ahí en silencio, esperando, no había nadie, cuando de pronto, cuando ya casi iban a empezar las primeras luces del amanecer, vimos unas figuras que se acercaban al borde de la duna principal, y sí, eran los beduinos, eran nuestros guías, que antes de acercarse a nosotros hicieron sus rezos en lo alto de la duna, y mientras se iba amaneciendo y teñiendo de colores fabulosos y revelándonos el alcance de este desierto inmenso. Y fue en ese momento en el que realmente sentí por primera vez, y quizá única, que ese fue el camino que la legendaria
reina de Saba emprendió para ir a visitar a Salomón, y es como si Tamrin, el jefe de sus caravanas, nos estuviera esperando para realizar el largo viaje a lomos de la imaginación a través de un paisaje que ha permanecido inmutable durante miles de años, ¿no? Y el otro viaje que surge de mi memoria emocional fue a Roma, eh, donde viajé en esta ocasión en 2012, eh, porque iban a hacer una exposición de Rafael Sanzio en el Museo del Prado, ¿no? Tuvimos la suerte de ir acompañados con el director del Museo del Prado y de la National Gallery de Londres, y un grupo pequeño de periodistas que tuvimos la suerte de que se nos mostraran algunas de las estancias que había pintado al fresco Rafael, unas pinturas extraordinarias, y también incluso se nos abrió la Capilla Sixtina solo para nosotros, ¿no? Rafael Sanzio era un pintor que casi lo tenía todo, ¿no? Había sido hijo único de un pintor, desde niño había sido un prodigio, muy joven empezó a triunfar, y además tenía otras virtudes, era humanas, ¿no? Por lo visto era simpático, educado, atento, muy trabajador, a diferencia, por ejemplo, de Miguel Ángel, que era su contemporáneo y gran rival, que era mucho más hosco y a veces mucho más conflictivo, ¿no? A los 24 años empezó ya a pintar para el Papa Julio II, estas estancias en el Palacio Vaticano, la Cámara de la Asignatura, una pintura al fresco que retrata a los teólogos poniendo de acuerdo a la filosofía y la astrología con la teología. Una estancia donde había encargado obras a otros pintores, pero cuando Julio II vio lo que estaba haciendo Rafael, las mandó borrar y le encargó que las hiciera todas él, ¿no? Él hizo fortuna, se hizo incluso un palacio en Roma, y bueno, hasta tenía un gran taller como con 50 pintores, ¿no? Según cuenta Vasari, Rafael tenía también no solamente estas virtudes extraordinarias como pintor que hasta ahora conocemos, sino que era capaz de pintar estas figuras religiosas con unos gestos y unas expresiones y unas posiciones que despertaban justamente muchos sentimientos religiosos. No obstante, él era una persona también con debilidades muy terrenales. Según cuenta Vasari en su biografía de grandes pintores, fue el pintor individuo muy amoroso y aficionado a las mujeres, siempre dispuesto a ponerse a su servicio. En sus placeres carnales fue respetado y complacido por sus amigos, más de lo que conveniente quizá. Así, cuando Agostino Chigi, su entrañable amigo, le encargó la decoración de la primera galería de su palacio, la Villa Farnesina, viendo que Rafael no atendía mucho a su trabajo a causa de sus amores con una mujer, se desesperó tanto que mediante intermediarios y personalmente consiguió instalar a aquella dama en su casa, ¿no? Para que estuviera continuamente en las habitaciones en las que Rafael trabajaba, y de este modo logró que el artista terminara la obra, ¿no? Visitamos la Villa Farnesina, que queda en el Trastevere, en el barrio del Trastevere, un día precioso de primavera, incluso nos pusieron una música barroca que ambientaba mucho más todo este palacio de Agostino Chigi, que era el mecenas que había encargado a Rafael que pintara todas las estancias, los muros y los techos, ¿no? Nos contó Gabriele Finaldi que Chigi en las comidas se empleaba unos vajillas de oro, ¿no? Y que al terminar las tiraban al Tíber, que estaba del otro lado de la ventana. Lo que pasa es que, claro, abajo ponía unas redes, ¿no? Bajo el agua, que luego volvían a recoger esa vajilla, ¿no? Rafael realizó unas pinturas al fresco con temas mitológicos, que era pues la manera más aceptada de
de acometer escenas que de otra manera o se podrían considerar lujuriosas. Y en pocas palabras, Rafael le gustaba a las mujeres, no tenía intención de casarse, lo comprometieron con una mujer, hija de un cardenal, y creo que no se confirma que llegó a casarse sin consumar el matrimonio, porque él, a pesar de que sí, tenía muchas aventuras, tuvo un gran amor, que era una mujer que llamaban la Fornarina, y era la hija de un panadero, por eso la apodaban así, porque fornallo es, bueno, el pan, ¿no? Y fue para estar con ella que Shigi instaló esta cama ahí en las zonas que estaban trabajando y pintando. Ella también participó como modelo en la decoración. Y el caso es que, claro, al final Rafael murió de ese amor y de hecho de los excesos sexuales de una noche con la Fornarina, y porque al día siguiente se sintió muy mal, llamaron a los médicos, duró un par de días y falleció a los 37 años, casi el mismo día en el que nació, lo digo para Vanessa y la astrología, ¿no? Un Viernes Santo, un 8 de abril de 1520, y el único retrato que hizo de una mujer desnuda fue el de la Fornarina, que es uno de sus cuadros más hermosos, ¿no? En la que ella aparece con el pecho descubierto y cubierta el vientre por un velo muy sutil, y yo creo que es uno de los, bueno, lleva además en el antebrazo una cinta con el nombre de Rafael, ¿no? Que de alguna manera simbolizó lo que fue el sello del arte y su amor más allá de lo que fue la relación de ellos en vida. Entonces, bueno, yo con esto termino, los dejo con Ernesto y le doy la palabra a Alonso. Hola, ¿qué tal con todos? Muchas gracias. Quisiera leer un cuento que se llama La amante del joven enfermero, que he escrito especialmente para esta reunión y dedicárselo a mi querido vecino Marco Moletale, que está con nosotros. Quisiera empezar por lo evidente. Tengo 80 años. Estoy un poco sorda. Salgo a caminar todas las mañanas. A mi regreso me tomo un café con leche y un pan con soledad. Salvo ver películas, no sé qué hacerme el resto del día. Hay algo más. Tengo 2 hijas que viven en el extranjero y que nunca volverán a Lima. Y otra cosa más. Vivo sola en un apartamento de 100 metros, frente a un parque. Por ahí tengo algunas amigas con las que hablo por teléfono, con las que todavía no están del todo sordas, por supuesto. Marita, Rebeca, Esther. Soy todo eso y luego nada. En realidad sí, hay una última cosa. Como decía antes, soy un aficionado al cine, sobre todo al cine americano de los años 40. Aficionada a Cary Grant, a Rosalind Russell,
a Gregory Peck. Y ya que estoy en eso, quiero agregar algo. Algo que puedo confesar en estas páginas. Es un secreto solo para ustedes. El gran secreto de mi vejez, una verdad como un haz de luces oscuras en una laguna. Se trata de las espinas de la nostalgia por un amor perdido. Así es. Pienso en el hombre con el que pude haberme casado, con el que pude haber sido feliz. Pienso en él con mucha frecuencia. Por las noches me imagino su cabeza durmiendo junto a la mía. Si estiro la mano, siento su cuerpo tibio y firme. Cuando me levanto, todo lo que veo es mi cama sin él. ¿Por qué lo perdí? Por los caminos extraviados de mi fantasía, por los meandros de mi inseguridad, por culpa de mi puta mente, mi puto corazón, mi puta personalidad. Soy la única responsable de que todo se terminara entre nosotros. Cuando salgo a caminar, cuando regreso, cuando tomo mi café, cuando estoy en la casa, cuando hablo con mis amigas, las que pueden oír algo, siempre pienso en mi amado Lorenzo. Pienso en el maldito día en que lo rechacé. Pienso en el tono con el que le dije esas palabras. Lo mejor es que no nos sigamos viendo. Se las dije con un corazón de hielo, sí. Lo veo alejarse ese día. Lo estoy escuchando. Siento su silencio entero y vengativo. Ahora sé que él está felizmente casado con alguna fulana y que tiene 2 hijas como yo. A eso me dedico, a pensar en él, a extrañarlo. Es una ocupación a tiempo completo, si quieren que les diga. Por ejemplo, cuando veo películas me doy cuenta de que los actores se parecen a él. Los morenos, los rubios, los altos, los gordos, los bien vestidos. A todos les repito la misma frase. No sé por qué permití que te fueras. No sé por qué tuve que rechazarte. Dios mío. Todo lo que ocurre hoy es una secuela de esa pérdida. Lo supe hace poco otra vez, cuando me contagié del virus. 2 días antes había ido a comprar un pan dulce a la bodega. Fue ahí que la señora Yamila me hizo probar un bizcocho que había preparado. Por eso me entretuve conversando sin mascarilla con Yamila. Desde que tuve los primeros síntomas me di cuenta que estaba contagiada. Una noche los escalofríos no me dejaron descansar. Pasé un día de malestares y fiebre. La mañana siguiente llamé a un laboratorio. Vino una señorita disfrazada de astronauta con sus implementos. Me hizo el examen. Era obvio. Salí positivo. Positivo. ¿Qué tal desgracia? Y yo, con 80 años, y sola en mi departamento, y mis hijas viviendo afuera, y ni hablar de pedirles que vinieran. Lo único que ganaría sería contagiarlas. Y además, a lo mejor, las pondría en un aprieto. Así que al día siguiente, protegida por 2 mascarillas y unos anteojos, una ambulancia me recogió y me llevó a la Villa Panamericana. Fui admitida sin mucho trámite y me encontré instalada en mi propio reino. Una cama de barrotes blancos, una colcha gruesa, un techo profundo y un tanque de oxígeno, el bien más preciado. Nunca había sentido lo que sentí esa primera semana. Dolor diseminado en todo el cuerpo, falta de respiración, falta de olfato, ardores de fiebre, insomnio. A veces miraba a los contagiados de las camas vecinas. Un señor de mi edad, con los ojos siempre cerrados, como dándole la bienvenida al otro mundo. Y un joven de pocos años, murmurando algunos rezos. Entonces pensé que eran los protocolos que la muerte me enviaba. Los barrotes, el silencio, los pulmones comprimiéndose. Iba a poner fin ahí a mi nostalgia por Lorenzo. Iba a terminar de morirme ahí mismo, lejos de todos. Pero ocurrió algo inesperado. Una madrugada llegó un enfermero de uniforme celeste. Lo vi aparecer en la duermevela. Era un muchacho alto, delgado, de pelo oscuro. Sus ojos brillaban suaves y firmes. Se mantenía erguido a pesar de sus piernas delgadas. Estaba ahí, en el escritorio, estudiando el informe de algo. Tan atento, tan dulce, tan concentrado él. Un ángel, un aparecido, una visión en la oscuridad. No sé por qué, pero me resultaba tan parecido a Lorenzo, el hombre de mi vida. Sí,
Era la misma nariz, el mismo diseño de las cejas, el mismo pelo suelto y libre. Y el mismo lunar, por Dios, el mismo lunar junto a los labios, en el lado derecho. Estaba allí, era él, Lorenzo. Entonces me di cuenta de la voluntad que tiene el azar. El virus había sido un mensajero que me había llevado hasta allí para reunirme con el doble joven de Lorenzo. Al final de todos los caminos, verlo otra vez, estar en un cuarto, yo en una cama, conectada a un tanque de oxígeno, y él mirando la pantalla encima de mí, aplicándome el Panadol y los corticoides, haciendo apuntes en una cartilla, preguntándome por algunos síntomas. Él junto a mi cama era un modo de verlo, yo en la cama frente a él. Se trataba del fin justo de mi vida y solo yo lo sabía. Ahora había reencontrado a su hijo, a su doble, en la antesala del otro mundo. Era como si Lorenzo mismo me lo hubiera enviado para decirme que me perdonaba. Creo que fue entonces que decidí recuperarme del virus. Fue entonces que decidí atravesar todas sus etapas. Fue entonces que después de todo, a pesar de todo, tuve la sensación de que valía la pena vivir. Mis nostalgias habían sido recompensadas. Tendría un nuevo recuerdo donde refugiarme. Pasé por noches de terror. Me empeñé en respirar. Me empeñé en mover las piernas. Me empeñé en serenarme. Vi las imágenes de un corredor oscuro con una luz pálida al fondo. Perdí la sospecha del tiempo. Nunca sabía qué hora era. Un día al despertarme, no sabía dónde estaba. Y de pronto, una mañana, vino un médico, el doctor Bardales. Buena noticia, señora. He visto sus pruebas. Usted está curada. Me quedé en silencio. No podía moverme de la felicidad. Ay, doctor, no sé cómo agradecerle, dije por fin. Pero al decir esto, no miraba al doctor, sino a Lorenzo, que estaba detrás de él. Esa misma tarde, salí de la sala. Una enfermera llegó con una sonrisa. Felicitaciones, señora, me dijo mientras me subía a una camilla de ruedas. Y entonces ocurrió un pequeño incidente. Sabía que lo vería por última vez. Lorenzo estaba de pie, cerca de la puerta, revisando unos papeles. Yo avanzaba en la celeridad de mi camilla. Tuve la intuición de sacar una mano debajo de la colcha y de dejarla ahí, al aire libre, buscando la suya, a modo de saludo. Un saludo, por favor, antes de irme, Lorenzo. Vamos, Lorenzo, por favor. Entonces él alzó la cabeza y llegó a ver mis dedos extendidos. Entonces atinó a sonreírme, atinó a extender el brazo, atinó a tocarme y a mantener esa sonrisa. Conservo todavía el sabor de su piel. Ese ha sido, creo, en años recientes, mi momento más feliz. Gracias, le dije, una vez que estuve fuera. Esa tarde llegué a mi puerta, me senté en la sala y sentí el calor de mis muebles. Ahora sigo en la casa. Sigo saliendo todas las mañanas a caminar. Sigo tomando mi café y mi pan con soledad. Sigo viendo películas norteamericanas de los años 40. Pero tengo, además de todo ello, este recuerdo. Su mano sobre la mía al despedirnos. Algún día se lo voy a contar todo a mis hijas. Ellas tienen que saber lo bandida que es su madre, incluso en los tiempos del virus. Y ahora los dejo con Ernesto y le doy la palabra a María.
Allinllachu kachkankichik, kuyasqay ñañaykuna, kuyasqay turikuna. ¿Cómo están, queridas hermanas, queridos hermanos? Kunan tutam, esta noche, willasqaykichik hukum willakuyta. Esta noche les voy a narrar un relato. Ustedes saben cómo se cría al coronavirus. Criar. Posiblemente no. Voy a narrarles cómo don Pedro y los miembros de su comunidad crían al coronavirus con flores, con frutas, con dulces, con vino, con coca. Bien, don Pedro es el agente municipal de una comunidad en los Andes del Perú. Huérfano de padre y madre, fue educado por su abuela materna, doña Enriqueta, considerada una yachaj de su comunidad y madre de los comuneros. Yachaj porque en el mundo andino se les da ese estatus de yachaj a las personas que conservan con mayor fidelidad los saberes ancestrales. Y eso era doña Enriqueta. Madre de los comuneros porque constantemente a ella acudían casi todos los miembros de la comunidad por un y otro asunto, incluso por problemas familiares, problemas económicos, porque ella, como era una de las yachas, podía darle los consejos, las orientaciones pertinentes. Ella se encargó de la educación de Pedro. Pedro concluyó la educación secundaria, pero lamentablemente no pudo migrar a la capital de su región porque no tenía los recursos económicos. Entonces, no le quedó otro que incorporarse a su comunidad como un miembro activo. Tal era el cariño de la abuelita por Pedro que le decía Intillay Quillayay, mi sol, mi luna. Es una expresión que se utiliza en el mundo andino para resaltar el valor, la importancia de las personas para los seres queridos, tan importantes como el sol, como lo es la luna, para la vida de los hombres. Por eso constantemente le llamaba con mucho cariño, Intillay Quillayay. Pedro se hizo un hombre de bien, un hombre de bien, justamente con la orientación y la educación asistemática que recibió de la abuelita, de sus ayllus, de la comunidad, de los camachicos, las autoridades, incluso de la naturaleza. Para los andinos, la naturaleza enseña mucho. Y Pedro siempre aprendió de la naturaleza cómo debía de convivir de manera pertinente, no solo con la naturaleza, sino también con sus semejantes. Por eso que Pedro ponía constantemente en práctica un valor con el que él había sido formado desde muy pequeño, cuyachico. La abuelita constantemente le decía, Maipiña, chaypiña, caspapas, cuyachikunkim. Estés donde estés, tienes que hacerte querer. El cuyachico es un principio de mayor jerarquía que consiste en hacerse querer. Que en el mundo andino el hombre logra hacerse querer en tanto logra construir una relación armónica con la naturaleza y con sus semejantes. De lo contrario, puede terminar este comunero como una persona que no tendría tierra, mana yachtayo, excluido de su tierra. Entonces, Pedro, con toda la educación que ha recibido, constantemente ponía en práctica el cuyachicuy, otros principios como por ejemplo el Aini, que es la solidaridad, otro principio, por ejemplo, el Pai Capti y el Pai Caspay. Yo en lugar del otro, cuando es pasivo de una acción, y el segundo, yo en lugar del otro, cuando es sujeto activo de una acción. Pedro también ponía en práctica otro valor muy importante para él y para todos los miembros de la comunidad, el Yanapacuy.
qué es la ayuda incondicional, porque el hombre vive en comunidad y se ve en el deber de asistir, de ayudar a los demás. Me parece que es muy próximo al imperativo categórico kantiano. Con estas prácticas, Pedro asumió en muchas oportunidades la dirección de la comunidad, porque en el mundo andino un elemento muy importante en la educación es la anécdota. Y la abuelita de Pedro utilizaba constantemente la anécdota para educar no solamente a Pedro, recuerden que ella es una yacha, también a otros niños, a otros jóvenes, incluso a los adultos, quienes acudían por alguna orientación, por algún consejo a ella. Voy a compartir con ustedes una anécdota. Se trata de Gualberto, un joven que estuvo un tiempo en Lima, volvió a la comunidad ya con ciertos conocimientos, ciertos saberes adquiridos en la capital, muy pretencioso, soberbio y muy enamoradizo. Así que en la fiesta del Yarja Aspi, que es la fiesta de agua, donde los comuneros limpian los canales de riego para garantizar una buena cosecha, durante la fiesta, Gualberto bebió por demás. Estaba tan ebrio, pero no tan ebrio como para darse cuenta de que los padres de la joven estaban en la fiesta. Vio a los padres de la joven en la fiesta y pensó para sí, ajá, mis suegros están aquí, Rosita debe estar sola en su estancia, debe estar solo con los niños, con sus hermanitos. Ahora voy a visitarle a Rosita. Así que Gualberto, en la noche de luna, se fue rumbo a la estancia de Rosita. Caminó, ya próximo a la casa de Rosita, de pronto vio que se le aproximaba Rosita. Rosita, y efectivamente la muchacha se le presentó muy bien vestida, con ropas nuevas, muy arregladita, muy bonita, parecida a la reina de Saba, de que hablaba nuestra colega o nuestra amiga. Y Gualberto se alegró. Ajá, e interceptó a la joven, entablaron conversaciones, poco a poco vino las caricias, y la joven accedió a los deseos de Gualberto. Gualberto no perdió el tiempo y manos a la obra. Una falda, otra falda, seguía levantando, otra falda, y otra falda, y otra falda, y otra falda, hasta que se quedó dormido de cansancio. Al día siguiente, cuando se despertó, con los rayos del sol, se dio cuenta que Gualberto se había quedado dormido al pie de la titanca, la puya de Raimondi. Era que la joven de aquella noche no era la joven, era la titanca que le había engañado a Gualberto por pretencioso, por enamoradizo, por soberbio. Y la abuelita terminaba la narración diciendo, Chay mirunaja, ama yumpaita upianachu, yuyayninchipas chinkanankama. Amatajmi yanjakunata, ruranachu. Por eso los hombres no debemos beber en exceso hasta perder la conciencia. Tampoco debemos hacer cosas indebidas. Bien, la pandemia llegó también a la comunidad de Pedro. Llegó juntamente con los retornantes de la capital. Tenemos conocimiento de que muchos provincianos volvieron a sus pueblos porque no pudieron resistir la cuarentena. Y eso pasó con los paisanos de Pedro. Llegaron un grupo de paisanos suyos y con ellos llegó 2 jóvenes infectados con el virus. Como es una comunidad que está organizado, tiene sus autoridades, sus camachicos, tomaron conocimiento de este caso, hablaron con los padres del joven y los jóvenes fueron a la posta de salud, que está en la capital del distrito. El médico los vio, les recetó ibuprofeno y volvieron a la comunidad donde fueron aislados. En el mundo andino,
todo tiene vida. Los cerros tienen vida, los árboles tienen vida, por supuesto, las minas tienen vida, la tierra tiene vida. La enfermedad también es un sujeto para ellos, tiene vida. Entonces, coronavirus es sujeto, tiene vida. En el mundo andino, para que la enfermedad no sea letal, ama piñacunampa, o sea, para que no se moleste y sea letal, se suele hacer la crianza de la enfermedad. Se cría durante una noche la enfermedad y al día siguiente se le pide que se marche. ¿Cómo es la crianza de la enfermedad? ¿Cómo se cría la enfermedad esa noche? Y eso es lo que practicaron también los padres de los dos jóvenes, porque es una costumbre en la comunidad andina. Lo están practicando también en Bolivia, tenemos conocimiento de ello, ¿no? Se prepara una mesa o un lugar especial donde se pone un presente compuesto de frutas, dulces, flores, coca, vino, para que la enfermedad se sirva de esos manjares. Más o menos se parece a no sé si usted puede observar. Dice, ojo, solamente estoy replicando, no le estoy ofreciendo a Corona. Menos mal, todavía no llegó a la casa, espero que no llegue. Y se cría toda la noche. ¿Para qué? Para que la enfermedad se sirva de esos manjares y al día siguiente el padre de familia, de preferencia, pone los manjares en un mantel muy bien bordado, porque hay que respetar a la enfermedad, hay que darle ese trato, porque es un sujeto, ¿no? Ama piñacunampa, para que no se moleste. Lo lleva al camino principal y lo deja en un lugar poco visible, para que la enfermedad continúe su camino. Mainintam hamurhanki chaininta kutikuy, por donde viniste y vuelve por ese camino, le dice. Y hicieron estos ritos con la familia de los dos jóvenes. Por supuesto que también se ayudaron con las tisanas de matico, eucalipto, ajo, cebolla, quión, ciprés. Ustedes saben que en el mundo andino todo es bueno. Entonces hay que saber seleccionar qué plantas son curativas, qué plantas son buenas para qué enfermedad y qué plantas son dañinas. ¿Y para qué son buenas? Puede ser dañina para una cosa, pero para otra cosa son buenas, ¿no? Entonces, así empezaron a enfrentar el coronavirus los miembros de esta comunidad. Un día, una de las comuneras llegó al capital del distrito, llevando justamente sus plantas, para negociar y empezó a tocar de puerta en puerta para ofrecer. Y un señor salió de una casa y se sorprendió porque ya era casi anciana, y en coronavirus y ofreciendo sus productos de puerta en puerta, y le dice, pero usted no tiene miedo al coronavirus, ¿cómo es que camina usted tocando de puerta en puerta? Y la anciana le dice, papá y mana manchacunicuchu, ñam paga putarurarunicuña. Papá, no tenemos miedo, ya le hicimos el pagapo. ¿Qué ha sucedido en la comunidad de Pedro? Efectivamente, las autoridades ya habían organizado el pagapo a su apu, al cerro tutelar, porque el hombre andino concibe que el cerro tutelar es el que les protege. Entonces las autoridades llevaron como ofrenda, ¿no?, frutas, flores, vino, coca, todo selecto, para pedir al apu, en este caso al apu o joya, para que él asuma la protección de los miembros de la comunidad. Y efectivamente los miembros de la comunidad se sienten fortalecidos, hay un equilibrio emocional, espiritual. Está ausente el miedo porque la anciana dice, manaña mancha cunicucho, no tenemos miedo. Y los estudios nos dicen cuando está presente el miedo baja el sistema inmunológico. Probablemente esta ausencia del miedo a ellos les ayude a tener esa estabilidad
en el sistema inmunológico. Cuando le preguntamos a Pedro cómo es que enfrentaron el coronavirus, don Pedro fue muy claro al decirnos de que los primeros meses tuvimos mucho miedo. Tuvimos mucho miedo porque era una enfermedad que estaba afectando a todo el mundo y morían tantas personas, y nosotros tuvimos miedo y pensamos de que también nos llegaría a nosotros y moriríamos. Pero poco a poco las personas han ido envalentonándose, dice, ¿no? Y algunos decían, total, somos mortales, ahora o después vamos a morir. Lo importante es que tenemos que estar preparados. En el mundo andino, la muerte no es un evento en el que el hombre se rompe con el mundo de los vivos definitivamente. No es el último evento de la existencia ni el final del trayecto reservado al ser. Ellos conciben que es un evento en el que, si bien es cierto que la persona muere, pero su alma se incorpora a la sociedad de sus ancestros a seguir realizando diferentes actividades y a seguir estableciendo relaciones de reciprocidad con el mundo de los vivos. Por eso es que ellos dicen, bueno, si vamos a morir, moriremos, pero hay que estar preparados. ¿Qué significa estar preparados para ellos? Significa que, tomando en cuenta que vamos a morir, se tiene que tener las previsiones en cuanto a los recursos materiales y espirituales para que se dé la muerte digna, el Alyin Huánuco, que es lo más importante para ellos, ¿no? Lograr el Alyin Huánuco. ¿Y por qué? Porque desde la óptica de ellos, no todos pueden lograr esa muerte digna, el Alyin Huánuco. El Alyin Huánuco o la muerte digna es la muerte apacible que se logra como consecuencia de haber establecido relaciones de armonía con la naturaleza y con los seres humanos, que se entiende como el Alyin Kausai, o el vivir bien, o el buen vivir, ¿no? Entonces, con esto ellos no tienen tanto miedo a la muerte. Y alguna vez la abuelita de Pedro decía, "Wakin kunaja manchakunkum wañuita, wiñaypaqmi chinkarusu unispa, manam chaynachu. Wañuqninchipa almanja hawachkanchikmi, sasachakuyninchipim yanapawanchik". Algunos tienen miedo a la muerte porque conciben que vamos a desaparecer para siempre. No es así, porque el alma de nuestros muertos nos está viendo, nos está ayudando en nuestras dificultades. Por eso el hombre andino, como concibe que hay esta relación, ¿no?, entre las personas que están con vida aquí en el mundo de aquí, de ahora, piensan que en algún momento viene el alma. Por eso que he llegado todos los santos el día 2 de noviembre, no el 1 de noviembre, 2 de noviembre, le preparan su ofrenda a sus seres queridos, al alma de sus seres queridos. Y cuando tienen dificultades, dicen, no, le estoy llamando al alma de mi esposo, de mi hijo, de mi papá, y me va a cuidar, no me va a pasar nada. Entonces, esa relación de reciprocidad. Bien. Pedro también informaba que después de la capacitación, que sí, también les dio la capacitación el personal de salud sobre los protocolos, los cuidados, y luego del pagapo y las tisanas que están consumiendo, él dice, ahora muchos de ellos están jarijaris o envalentonados. Y algunas veces suelen decir, coronavirus taja. Nosotros no le tenemos miedo al coronavirus, es él. Es él el que huye de nosotros. Vean. Yo quiero terminar esta narración con algo pequeñito, por favor, quisiera un minuto. ¿Qué hizo además de esto los miembros de la comunidad de Pedro? También organizaron el Apachicuy, que significa enviar algo a un ser querido para aplacar sus necesidades, para ayudarle en algunas dificultades. Y organizaron esto a nivel de todos los comuneros, donde todos, varones, mujeres, ancianos y jóvenes, pusieron todo cuanto tenían para enviar a sus paisanos que estaban en Lima, encerrados en la cuarentena, sufriendo de hambre. Esto nos llama la atención en el sentido de que los miembros de la comunidad
pueden practicar la solidaridad, el altruismo, para poder compartir lo poco, lo mucho que tienen con los demás. No obstante que estamos en un mundo donde predomina el individualismo, el egoísmo, el instrumentalismo, donde se hizo de la vida y de la salud un medio para acumular riqueza, hay hombres que creen en la solidaridad, en el altruismo. Como dijo Vallejo en su poema Masa, la solidaridad puede hacer retroceder a la muerte. Ahora sí, voy a dejarles con Ernesto y le doy la palabra a Teresina. Cristina escribe: ha pasado un año y también un mes. Han pasado muchas cosas y a la vez casi nada. Todos los días me levanto, preparo mi desayuno, lo pongo en una fuente y lo llevo a la ventana. A mirar la calle, a ver pasar la gente muy temprano en la mañana. Los jóvenes de la construcción civil bajan de los buses en pequeñas manadas, con sus mochilas, con sus mascarillas, con los hombros caídos, sin muchos ánimos. Pasan los carros sin prisas. Llega la barredora municipal y limpia la vereda. Levanta las hojas de los árboles y el polvo acumulado y se retira. Una ardilla cruza por los cables de luz y hace su recorrido cotidiano por las ramas de los árboles en busca de algo de comer. Me quedo un rato más y pienso en ti y en tus ventanas con vista al mar. Me adormezco recordándolo y se me presentan las imágenes de los pescadores tirando el sedal y luego arrastrándolo tantas y tantas veces sin obtener casi nada. ¿En qué estás, querida amiga? ¿En qué estás, querida Elena? ¿En qué estabas pensando cuando decidiste que tu reclusión obligada tenía que ser en soledad absoluta? Seguro que trabajando en tu computadora, respondiendo a las innumerables demandas de trabajo que siempre tienes, todo online, como es ahora, todo fantasmal. Vivir como el mito de las cavernas, ver a todos como sombras de lo que fueron, espectros de sí mismos, temerosos, acobardados, sino muertos. La incertidumbre total, el futuro que no podemos imaginar, la vulnerabilidad que me envuelve, que me deja desnuda, desprotegida. Todo prójimo es una amenaza de contagio, un escalofrío, una víctima, un verdugo. Y te necesito tanto. Necesito de los otros, de los cafés al paso, de las charlas amenas, inútiles, de los tragos de más, de los encuentros imprevistos y de los planificados, de los que salieron bien y de los que no fueron ni recuerdos. No existe el tacto, el olfato, ninguna proximidad es posible, y en lo lejos son sonrisas que no veo, ocultas tras mascarillas, solo miradas sin esperanzas. ¿Cuánto tiempo además hay que esperar? Ni mañana, ni pasado, ni ayer. Hoy apenas un recuerdo, una necesidad de sentir, de expresar mi mal humor, mi impotencia, mi soledad a medias. Una ventana, eso, asomarse a auscultar el trajinar ajeno de una ciudad que ha perdido su vitalidad. Se ha llenado de desconfianza y desconsuelo. Imaginamos con horror el medioevo europeo y sus terribles 5 años de peste negra, y supusimos que en pleno siglo XXI, con toda la ciencia a nuestra disposición, tendríamos la pandemia rápidamente bajo control. Y mira, miro y vuelvo a mirar por mi ventana, y de pronto me veo, oh sorpresa,
Me veo buscando un editor. Terminé mi libro, entre la angustia y la esperanza, la escoba y la cocina y la misma ropa todos los días. Sin darme cuenta, tuve el tiempo, la imaginación y el deseo de construir mi propio edificio. Aquel que me asegure que sobreviviré y que quizá trascenderé. Mira tú, esta pandemia a lo que nos llevó, que sin darnos cuenta teníamos deseos y esperanzas, ansias de continuar, capacidad de combate, y lo que siempre te dije, que la vida es más fuerte que la muerte, y que mi deseo de ver, sentir, participar, aportar, va más allá de la contemplación de sombras a través de mi ventana. Porque pronto, querida Elena, nos volvamos a reunir, porque pronto riamos a carcajadas, sin mascarillas, porque brindemos por la vida y lo bueno que tiene. Salud, amiga. Elena responde: en efecto, querida Cristina, siempre estoy frente a la computadora. Elegí un lugar del que me muevo poco desde que comenzó esta pandemia. Desde aquí, desde mi ventana, miro el mar, pero sobre todo contemplo la isla en forma de ballena, la Cabillaca. Ahora sé con certeza cómo se mueve el sol durante el verano, dónde se pierde cuando éste comienza y dónde termina escondiéndose a finales de abril. También vigilo la playa, quién va y quién viene. Me siento segura en esta silla, en este lugar y frente a esta ventana. He pasado ya un invierno y también este verano, y he aprendido a estar sola. Ya no tengo tanto miedo. Ocasionalmente un sobresalto, de pronto un ruido extraño, inesperado, me alerta, me despierta, me quita el sueño, me aterra. Pero todo se diluye pronto. Las primeras semanas de encierro apenas podía respirar por las noches, apenas podía dormir. Releí memorias de Adriano una y otra vez. ¿Qué es el insomnio?, escribe Adriano, sino la obstinación maníaca de nuestra inteligencia de fabricar pensamientos, razonamientos, silogismos y definiciones que le pertenecen plenamente. ¿Qué sino su negativa de abdicar en favor de la divina estupidez, de los ojos cerrados o de la sabia locura de los ensueños? Todavía tengo este libro en mi mesa de noche y vuelvo sobre sus páginas una y otra vez. Tengo un único vecino cercano. Vive aquí desde hace años. He contado los pasos que separan su casa de la mía. Son solo 16. Siempre lo veo de lejos y jamás hemos coincidido en la arena. Cuando yo salgo a caminar, él seguro duerme. Cuando estoy trabajando, él camina hasta la orilla, siempre hacia el mediodía. A veces voltea la cabeza levemente y yo lo miro a través de la ventana. Me saluda apenas. Le hago adiós con la mano. Hago un ademán. Pienso que debería levantarme, bajar las escaleras y darle el encuentro, pero él me da las espaldas y yo ni siquiera lo intento. Sigo pegada a mi silla. ¿De qué podríamos hablar? Quisiera saber a qué se dedica todo el día. Sé que fue piloto comercial durante mucho tiempo, que su esposa lo dejó hace varios años, pero es impenetrable. Aparentemente no quiere socializar conmigo y tal vez yo tampoco con él. Veo desde aquí el tiro de su chimenea y siento cierta envidia. Es probable que nos hagamos amigos durante este invierno. Por lo pronto, me da mucha tranquilidad saber que está cerca. Sé que puedo tocar a su puerta en cualquier momento y él, cuando lo necesite, hará lo mismo. Pero no estoy sola, querida Cristina. He hecho algunos amigos. Clara, una mujer rubia con cuerpo de niña, es ahora muy próxima. Primero nos saludábamos respetando la distancia impuesta por la pandemia, imaginando siempre una valla entre nosotras. Luego, al diablo. Hagamos yoga, yo te enseño, me dijo. Y voy a su casa estudio un día por medio. Me he vuelto una experta. Un poco más de agallas y me pararé de cabeza, a ver cómo se ve el mundo que se ha puesto patas para arriba. Porque pronto nos volvamos a ver, amiga querida. Los dejo con Ernesto y le doy la palabra a Francesca.
Hola a todos, mi nombre es Francesca y vengo a contarles un relato, una historia de sabidurías pasadas que ya no están más. Yo se los cuento porque los sabios y el tiempo saben que los pueblos no son eternos y que si nadie los conoce, sus historias se pierden en el olvido. Este relato es corto, el mensaje que nos trae, más bien, no tiene tiempo. Este cuento se titula La sabiduría del pueblo cerca del mar. Esta es la historia de un pueblo, una historia antigua, tan antigua que no se conocen sus palabras. Y como toda historia antigua, está cargada de sabiduría, porque el tiempo sabe cosas que nosotros no. Yo no soy de crear historias. Digo, en realidad, al ser arqueóloga, lo único que hago es crear historias. O tal vez la historia. Pero hoy día les contaré lo que sé. Entre capas de tierra y arena, yo voy leyendo un pasado escrito en cosas, algunas incluso en huesos. Viajaremos entonces en el tiempo, a un pueblo cerca al mar. El mismo mar de ahora, pero antes. En este pueblo, la gente vive y muere en sus casas. Hay una casa especial que la conozco bien. Tiene altas paredes de adobe pintadas en rosado y blanco. Dentro de sus paredes vive gente, un grupo unido, son como 40. Hay niños, niñas, jóvenes, adultos, viejos y viejas. Los días pasan con música, comida y mucho trabajo. El tiempo acá está marcado por la vida. Hay tiempos de cosecha, de cocer cerámicas, de recolectar mariscos y conchas, de pescar, de cazar aves marinas. Hay tiempos también de fiesta y de cambio. Cada vez que un grupo de abuelas y abuelos se va al otro mundo, se cambia el piso de la casa. Esto empieza con una gran fiesta, llena de comida y de bebida. Especialmente rica e importante es una bebida, una chicha de pajuro, un gran frejol que no crece acá cerca y hay que traerlo desde el norte. Luego de la comida se rompen las vasijas y se tiran al suelo. Sobre los pedazos se tiran los restos de comida y todo arde. El fuego limpia la casa, purifica el piso y lo prepara para lo que viene. Para el nuevo piso hay que traer tierra de afuera. La de acá es vieja y no sirve. La nueva tierra se pone sobre lo viejo, se endurece y está lista para el nuevo ciclo. Así pasa el tiempo, avanzando en espiral, siempre sobre el piso de vida anterior, hasta que un día el tiempo se acaba. Yo no sé por qué se acaba. Las cosas que yo leo en las capas de tierra y arena solo me hablan de hechos, pero no de razones. El tiempo se ha acabado para el pueblo cerca del mar. Es hora de irse a otro lugar, pero antes de irse se debe cerrar la casa. Cada espacio que alguna vez fue de vida, ahora será parte de la historia. Todos hacen algo, hay mucho por hacer. Cerrar un pueblo no es fácil, pero se hace. Vamos entonces a ver el cierre de esta casa que también conozco. Para cerrar esta casa se necesita gente, viva y muerta. Los vivos cierran la casa con los muertos, los ponen cuidadosamente enfardelados dentro de cuartos, en las puertas, en los corredores y en los almacenes. Así se cierra la casa, con fardos de niños y adultos que se entierran con la casa, se vuelven parte de lo vivido. Los fardos de niños van en las zonas donde se hacen cosas juntos, en comunidad, donde se come, donde se cocina y almacena la comida. Los niños son, como todos saben, de todos. Siempre son hijos de alguien, sobrinos, primos o ahijados de alguien más. Es así que la zona de todos se pone a 7 niños que ya se fueron antes. Nadie ha muerto ahorita, todos murieron antes. Los adultos son otra cosa. A ellos se les ponen las entradas a los lugares más íntimos. A la abuela, esa mujer sabia que llegó al pueblo del mar desde las montañas, se la cubre de un manto hecho de retazos. Cada pedacito es parte de su vida. Ya antes de morir, la abuela no podía caminar y tenía mucho dolor. Eso nos dicen sus huesos. Una vez convertida en fardo, en una semilla, se la rodea con maíces y se la acompaña con una delicada vasija, una botellita de finas paredes que cuenta historias en cada una de sus caras. En una cara hay unos ajíes dibujados, en la otra cara hay serpientes de mar.
La abuela, los maíces, los ajíes y las serpientes se hacen uno y se entierran con la casa. Al frente de la abuela hay otro fardo. Este fardo es grande. Dentro hay 2 personas abrazadas. Uno es joven, de 20 años. El otro es un niño, de 5, más o menos. ¿Serán hermanos, padre e hijo? No lo sé. Alrededor del fardo cuelgan ajíes. Dentro del fardo hay muchas cosas. Hay antaras para la música, hay hilos, agujas, piruros para hilar y tejer. Hay también un colgante, un pelícano, que los acompañará en su último viaje. Y así se cerró la casa, y los que se fueron con ella seguirán cuidando la historia del pueblo cerca del mar. Con ellos se cierra esta historia, pero se abren nuevas. Los muertos, todos juntos, nos cuentan la historia de los vivos. En ellos vemos lo importante, la juventud y la vejez, los ajíes y el maíz. Vemos también la música y los tejidos, las serpientes y los pelícanos. Todos juntos se unen y nos dan una mirada de un pueblo que, además de estar cerca al mar, vivió su propio tiempo. Y el tiempo sabe cosas que nosotros no. Le doy así el pase a la música de Ernesto y luego le cedo la palabra a Ivonne. Voy a contar la historia de un hombre que es muchos hombres y de una mujer que es muchas mujeres. La he llamado Sainete para un desertor. Lo que me gusta de Juan es que es casi transparente, tanto así que siento un intenso dolor cuando, luego de tomar un baño de ducha, se seca con una toalla de felpa. Años más tarde descubrió que usar una tela de seda le lastima menos y se hizo adicto. De tanto vivir en el mismo lugar, donde al parecer solo el viento se mueve, donde el panadero, que es solo medio panadero, permanece inmóvil en el mismo sitio, quién sabe, quizás más de 15 años, donde dicen que el bodeguero, más sentado que parado, más echado que sentado, en algún momento habló, y de dónde encontramos lagartijas debajo de cada piedra, calentándose sus escamosos cuerpos. Apenas pude verlo, vino cruzando la trocha cercada de algarrobos directamente en mi dirección. Adiviné que era Juan porque de lejos reconocí su camisa. Abrimos los brazos. El abrazo era muy agradable. Quizás deba admitir que además de ser él casi transparente, yo padezco de astigmatismo. Lo que me gusta de Juan es que consiguió existir en una zona indeterminada entre vaguedades y evasiones. Con esmero y dedicación emprendió el sinuoso camino de borrar sus pistas personales y más allá de los papeles indispensables como acta de nacimiento y cédula de identidad, quizás falsificados, nunca se supieron detalles de su vida privada y algunos sospechaban que no la tenían.
solo que siempre estaba cuando lo necesitabas, y de su voluminoso maletín podía extraer más o menos todo lo que es indispensable para vivir. Tomó la decisión de desaparecer rastros el día que en medio de una reunión y sin razón aparente brotó de sus ojos una sustancia, un líquido incoloro, y no supo él si era a causa de la pena o de la rabia. Yo apreté la mano y sentí el inmenso cariño que pasaba de su mano a la mía. Lo que me gusta de Juan es que cree en nada, salvo en lo que carece de valor práctico. Y eso le nació a raíz del primer cataclismo, aquel inusual alboroto causado por el estampido de tantos pies saltando, bailando, soportando el peso de cuerpos tambaleantes a la luz de múltiples lunas. El polvo levantado cubre tu piel y confunde el contorno de tu mano con el arma que llevas con disimulo, pero con determinación. Solo se dio cuenta el perro de ojos amarillos que yace tan inmóvil como atento al borde de la senda. Quieto lobo, por ahora, tu rol es interpretar la segunda lectura que lleva a caso mensajes inconfesables de los que tú eres testigo y figurante a la vez. Juan sabe que hay algo que aprender, pero no sabe bien qué es. Así que por mientras se ejercita en relajar los 43 músculos de la cara. Tiene una mala relación con su nariz, que suele moverse sola, pero ya no le preocupa desde que decidió darle plena independencia. Ahora viven juntos en armonía. Aún así, él quiere más. Me acerco a su perro y lo acaricio quedamente. Juan, te conozco bien y me gusta mucho lo que me dejas ver. Lo que me gusta de Juan es que no sabe nadar, o mejor dicho, que no quiere nadar, y rehúsa entrar a las aguas de lagunas, ríos o mares, porque, explica con mucha convicción, quiere estar lo más alejado posible de los orígenes. La suya, ciertamente, era una determinación muy civilizada, en extremo refinada, la de no dar oportunidad a su organismo primitivo de identificarse con un pez o dejarse confundir por un pez. Sentirse atraído por el agua, elemento donde comenzó lo que sabemos de la vida, puede ser una tentación enorme que, según las reflexiones de Juan, hace peligrar la meta de nuestra especie, la evolución misma. Su tesis todavía no tiene adherentes, su doctrina carece aún de discípulos. Todavía nadie entiende su audaz teoría, y no es de extrañar, porque ciertamente la visión de Juan es demasiado avanzada por los tiempos que corren. Un día, mientras lo observaba trajinando entre la arena seca y superficie del mar concentrado, me contaba que cuando apenas tenía 20 años se había comprado una colina en los Países Vascos, pero que esta carecía de acceso porque se encontraba en medio de un trigal. Yo esperaba a que se volteara para correr hacia él y besar su frente. Este breve contacto era muy agradable. Lo que me gusta de Juan es que sabe recitar un texto al revés y recordar citas de cualquiera de los libros que haya leído en su vida. Le queda mejor el negro que el blanco, y cuando habla de la Virgencita, sin levar ni una ceja, logra disimular su desdén. Un día vi como Juan despertó sin querer al saxofonista de la orquesta tropical, que dormía una siesta debajo de un toldo, y entablando una conversación ligera, este le explicó que de música sabía todo lo que quería saber. Antes de despedirse, ambos terminaron por alabar la calidad de los mangos norteños. Juan es un hombre de voz profunda, que no ceda la presión de su propio orgullo. No pide nada a cambio de su amistad,
porque se sabe en desconstrucción. Quédate un rato más conmigo, por favor. Lo que me gusta de Juan es su antigüedad, estimada generosamente en 75.000 años. Lo que queda de él es aquella secuencia de redobles, anunciando la entrega de sus obras, a más tardar cuando caigan sobre sus hombros las cenizas de la erupción del volcán más cercano, como consecuencia de una suerte de festejo universal de la improbabilidad. Juan hablaba poco. Nadie lo vio nunca mover sus labios sin absoluta necesidad u obligación. Yo no tuve oportunidad de contarle el efecto que su silencio casi permanente tuvo sobre lo que queda de mí. Ven, ven, le grité, algo despeinada, mientras alisto una puesta en escena sin conclusiones ni consecuencias. Todos amamos a Juan, pero Juan agarró su arco y un puñado de flechas y lo vimos perderse entre los troncos del bosque. Solo me queda la última imagen, casi cristalina, cuando voltea y levanta el brazo para mandarme un breve adiós, solo a mí. Con eso los dejo con Ernesto y le doy la palabra a María José. Mi hijo cumplirá 1 año de vida. Sus piernas todavía no son lo suficientemente fuertes como para caminar sin ayuda, pero eso no lo detiene de su objetivo. Se agarra de mis dedos y me guía hasta el comedor del departamento. Frena junto al interruptor que enciende la lámpara que cuelga del techo y estira un brazo para que lo levante del suelo. Una vez arriba, tomo su mano y lo coloco sobre el botón. La luz, le digo cuando la lámpara se enciende. Abre los ojos como platos. Su cuerpo se sacude de emoción. Repito el ejercicio varias veces. Él sonríe, como si esto no fuese un acto repetitivo, como si en cada prender y apagar descubriera algo nuevo. Solamente me detengo porque mi madre me ha advertido que la lámpara puede acabar por fundirse y prefiero ahorrarme la explicación. Acerco a mi hijo al espejo de la sala y le presento nuestros reflejos. Bebé, mamá, sobre todo mamá. Y es que este es también un ejercicio de presentación para mí, el descubrimiento de una nueva versión de mí misma, la de madre treintañera de un niño pandemial que nació cuando pensábamos que la peste duraría un par de meses. El mundo ha cambiado de varias formas para mí. El tiempo se ha reconfigurado por el encierro, por la desgracia, pero también por la vida, por el niño de pestañas largas que cada mañana me acompaña a la cocina a preparar café. Aquello se ha convertido en un pequeño ritual. Vierto el café en la máquina y mientras espero a que esté listo, nos acercamos a la ventana que da a la avenida. Del otro lado, en el jardín central, se erige una torre de telefonía celular disfrazada de roble. Llegó hace más de 1 año, antes del COVID, desmembrada, en plena madrugada, mientras Jota y yo dormíamos. Nos despertamos por el ruido de la excavadora y la voz de un hombre que daba indicaciones. Primero levantaron el poste, después las antenas. A la mañana siguiente, el armatoste se había convertido en el árbol más alto de la avenida. Un tronco de concreto marrón oscuro, las antenas camufladas entre hojas demasiado verdes como para ser reales. A las pocas horas, los vecinos se congregaron alrededor de él.
Trajeron también a un canal de televisión. Las antenas para celulares producen cáncer. Dentro de ese árbol no corre savia, solamente cables dañinos. Nos quieren engañar. Ha pasado más de un año de aquello. Ya nadie se queja. Hay cosas mayores sucediendo. El árbol ha dejado de importar. Ha terminado por formar parte del paisaje. Mi hijo coloca la mano sobre la ventana. Las marcas que dejan las huellas de sus dedos son más pequeñas que una moneda. Del otro lado del vidrio, un animal parecido a una ardilla permanece inmóvil frente al árbol antena. Me da la impresión de que calibra un salto imposible. Lo imagino en el aire, con las patas estiradas, prolongando un impulso que le permita sujetarse del tronco liso. O mejor dicho, aferrarse a los peldaños verticales que han escondido con pintura y que conducen al sistema de antenas repetidoras. Fauna urbana versus naturaleza muerta. Mi hijo mira la calle con atención, como intentando aprender todo. Entonces, un camión destartalado atraviesa la avenida bloqueando nuestro campo visual. En su interior hay jabas colmadas de fruta. El vehículo remece las ramas de los muelles. Asusta a un par de palomas que despegan de la copa del árbol. Cuando el camión desaparece, suelta un suspiro de horror. Pienso en el salto imposible del animal apresurado por el paso del camión. Lo imagino estampado contra el piso, las tripas afuera. Veo a mi hijo que todavía no comprende el peligro, que tampoco comprende la muerte ni la desgracia, que en las noches gatea de un lado a otro de la cama sin miedo a caer. Nunca he sido fan de la adrenalina. Me pregunto si cuando crezca él lo será. Recuerdo que hace un par de años, cuando mi única responsabilidad era cuidar de un bambú y un helecho, Jota me sugirió comprar un hurón. Me habló de su sueño prolongado. Me dijo que a diferencia de los perros, no se sentiría solo si salíamos de la casa. Me acerqué a las plantas, le mostré cómo las hojas del helecho se tornaban cada vez más amarillas. Le expliqué que gracias a un programa de rescate animal que vi en Animal Planet, sé que los hurones domésticos mueren en accidentes trágicos, intoxicados con detergente, electrocutados. La curiosidad del animal es superior a su instinto de supervivencia. A diferencia de mí, los hurones viven intensamente. Mi hijo mueve las piernas, se retuerce para que lo aleje de la ventana. Lo acomodo en el piso y se echa a gatear a toda velocidad. Tiene las piernas largas. Esa fue la primera certeza que me dio el doctor antes de que naciera. Un niño basquetbolista de fémures largos, fueron sus palabras. Recuerdo aquella época como otra vida. Pasé los últimos meses de embarazo en cuarentena. Despertaba en la madrugada y daba vueltas entre las sábanas. Luego deambulaba por el departamento. Me preguntaba cómo sería su rostro y su llanto. Verificaba en alguna de las tantas aplicaciones sobre embarazo que instalé en mi celular que todo estuviera bien. Si su hijo patea 4 veces en una hora, no tiene de qué preocuparse. Si siente desasosiego, es parte del desbarajuste hormonal. Mi hijo gatea hasta llegar al rincón de la sala, donde dejamos los juguetes que lanza por toda la casa. Se acerca a un piano de plástico. Presiona las teclas y en cuestión de segundos salta el siguiente objeto. Un perro de peluche, su juguete favorito. Es cierto que los animales, en cualquiera de sus versiones, son los primeros amigos de los seres humanos. Alguna vez leí que aquel debía ser un motivo lo suficientemente convincente para que todos nos volvamos vegetarianos. Mi hijo presiona el estómago del muñeco. Suena la canción de Witsy Witsy la araña. Se aburre en cuestión de segundos y avanza hasta la alfombra del comedor. Se detiene justo debajo del interruptor que enciende la lámpara del techo. Lo presiono por él. 1, 2 veces. Se hace la luz y se extingue. Mi hijo aplaude. A lo lejos, del otro lado de la ventana, creo ver al animal corriendo en el pasto, junto a la torre de antenas. Si aquel árbol no engañó a los hombres, mucho menos lo logrará con los pájaros, que siguen construyendo sus nidos en los jacarandás y muelles vecinos. Junto a mí, mi hijo alza los brazos. Balbucea algo parecido a la luz, la luz, la luz. Muchas gracias. Le doy el pase a Ernesto.